Empezamos el programa de hoy y lo vamos a hacer con un tema que preocupa a mucha gente y que afecta a otra tanta. Últimamente estamos recibiendo a través de los medios de comunicación, aquí mismo en este programa hemos hablado de los últimos escándalos relacionados con negocios, clínicas, bueno, pues que se dedicaban a la salud, a la estética, no solamente a la estética, sino también últimamente a la salud. Y todos recordamos el reciente caso de Vitaldent, que todavía sigue ahí. Bueno, nosotros nos vamos a preocupar sobre todo en las personas afectadas, pero también vamos a intentar saber por qué ocurre todo esto. Ayer mismo un colectivo de médicos dedicados a este sector anunciaban de la proliferación de este tipo de clínicas y de las consecuencias negativas. Hablaban de la burbuja en este campo. ¿La hay? ¿Qué consecuencias se pueden dar? El caso de Vitaldent, desgraciadamente, puede no ser el último. Hablaremos con especialistas y también lo que os hago, como cada tarde, es invitaros a vosotros a que utilicáis el teléfono, ¿no? El teléfono que ya sabéis cuál es, 902-540-541. Lo que estáis viendo son algunos de los titulares pues recientemente sacados en varios medios de comunicación. Todos hacen referencia al caso de las clínicas dentales. Pero hay más casos, ¿eh? Si sois alguno de los afectados, llamadnos. Y si queréis opinar, también lo podéis hacer. Lo ponemos a vuestra disposición. Y tenéis un hashtag, una etiqueta para dar la opinión a través de Twitter. Me voy a por datos. Carmele Azcoitia se encuentra precisamente en Donostia, frente a una de esas clínicas que funcionaban la mayoría, como franquicias. Arratsaldeon. Arratsaldeon, hace un mes nos sorprendían las informaciones sobre la investigación y detención de los propietarios de Vitaldent, la franquicia de clínicas dentales con más de 360 sedes o centros en el Estado, pero con centros también aquí en Euskadi y en Navarra, como este de Donostia. Una información que desde luego generaba muchísima incertidumbre entre sus clientes. Hoy hablaremos de ello, hablaremos también de las franquicias que a veces utilizan reclamos con intervenciones o productos quizás más baratos de los que podamos encontrar en otros sitios. Y hoy nos preguntamos, ¿a veces lo barato puede salirnos caro? Hablaremos también de aquellas clínicas como por ejemplo Corporación Dermoestética o clínicas dentales como Fanident, que cerraron de la noche a la mañana dejando a miles de clientes en ocasiones con los tratamientos pagados pero sin ni siquiera haberlos comenzado. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Pues existe la vía judicial y también la vía concursal, pero hay que seguir pagando cuando, por ejemplo, se ha solicitado un crédito para poder financiar ese servicio. Hoy, Claudio, tienes contigo ahí en plató a algunos afectados, pero también a expertos que nos podrán intentar dar respuesta a algunas de estas preguntas. Claro que sí, ¿y ahora qué? Por eso tenemos expertos que nos pueden indicar cuáles pueden ser las vías o qué pasa, por ejemplo, con el dinero que se ha adelantado para algunos tratamientos. En algunos casos, por ejemplo, se han quedado sin el dinero, yo estoy hablando de miles de euros, y sin el tratamiento. Voy a presentaros a los invitados e invitadas. Ainhoa Fernández, precisamente, es una de las afectadas por Arratsaldeon, Ainhoa, por el cierre de las clínicas de Corporación Dermoestética. Enseguida me cuentas qué es lo que ha pasado en tu caso. Fernando Urquijo, un hombre también afectado exactamente por la proliferación de estas clínicas que luego han tenido tantos problemas. Él era dentista, tuvo que cerrar su clínica propia en parte por la aparición de este tipo de franquicias. Bienvenido, Fernando. Hola, buenas tardes. José Ramón Uriz. José Ramón Uriz es gerente del Colegio de Dentistas de Guipúzcoa y nos interesa conocer algunos datos y cómo lo ven ellos, qué están viendo en esta situación que en cierta manera está alarmando a la población. Bienvenido. Buenas tardes. Arratsaldeon. También está con nosotros, y lo decía nuestra compañera Carmele Azcoitia, porque nuestro interés también es que vosotros llaméis si tenéis un problema o que alguien comente alguna duda que tenga, por ejemplo, cómo se puede recuperar el dinero, qué hacer cuando te quedas así, sin tratamiento, sin dinero. Bueno, pues tenemos con nosotros a la responsable de la Oficina del Consumidor de Tolosaldea, Ainhoa Orrantia. Ainhoa, Arratsaldeon. Hola, Arratsaldeon. Junto a ella está nuestra compañera, abogada, Julia Madrazo, que nos puede dar una visión. Yo creo que también es interesante también la vía legal y, bueno, lo que puedas aportarnos en este espacio. Gracias, Julia. Arratsaldeon, Claudia. Ainhoa, en tu caso fue tu madre, ¿verdad? Sí. Cuéntame, ¿qué pasó? Bueno, mi ama quería bajar peso y, bueno, por la seguridad social le ponían algunas trabas que otras. Y bueno, pues en vista de que otra conocida había ido a Corporación, había reducido peso mediante dieta y le había ido muy bien, pues yo le propuse a mi ama, digo, vamos, nos enteramos, a ver cómo va el tema. Fuimos, nos explicaron todos los métodos que tenían en el caso de mi ama,
nos expusieron y mi ama pues decidió utilizar el método POSE, que es reducción de estómago mediante grapas. Es un tipo de intervención, ¿no? Eso es una intervención quirúrgica donde, bueno, la hospitalización es un día, o sea, al día siguiente tú ya puedes realizar tu vida normal, lo único que cambia es la alimentación. Aparte de esa intervención, una intervención que bueno, es un día, pero esto conllevaba también un tratamiento posterior. Eso es, ¿no? El tratamiento es durante 2 años, te hacen unas guías y unas pautas durante 2 años. Primera pregunta, ¿tuvisteis que pagar por adelantado? Por supuesto. No me digas de momento cuánto. Estamos hablando de mucho dinero para vosotras. Sí. Bien. Empieza el tratamiento, es intervenida tu madre. Sí. ¿Todo va bien? En la intervención va muy bien, le van haciendo sus guías de comida hasta que a los 9 meses no vengas, que no se te atiende. ¿Qué os explicaron? Ha cerrado. ¿Quién nos lo dijo? La propia secretaría del médico donde íbamos nosotros. Todos recordamos aquel momento que saltó a los medios de comunicación el escándalo de Corporación Dermoestética y vosotras os encontráis en una situación pilladas. Sí. ¿En qué momento del tratamiento se encontraba tu madre? Mi madre, ya, como la operación solo era de un día, pues eso, ella iba iniciando el proceso de cambio de alimentación, las pautas que te da el médico, ella tenía que ir a pesarse, a medir, todo lo que conlleva... Había que hacer un seguimiento, Sí, ¿no? sí, un seguimiento cada 2 semanas ella tenía que presentarse en la clínica. Un seguimiento que me has dicho que era, en principio, hasta... El tratamiento completo es 2 años. ¿Ella cuántos...? 9 meses. 9 meses. Solo. Y vosotras habíais pagado, insisto, por esos 2 años de tratamiento. Exactamente, por adelantado. ¿Qué solución os dieron? Ninguna. Ninguna. ¿Me puedes decir cuánto pagasteis? Mi madre pagó 11.600 euros. Mucho dinero para vosotros. Mucho dinero. Mucho dinero. ¿Qué hacéis en ese momento? Primero te quedas en shock y dices, ¿y ahora? Y luego llega el disgusto, porque, claro, ¿cómo lo hago? ¿Qué sigo? ¿A dónde voy? ¿Quién me indica ahora qué es lo que yo tengo que hacer? Y ahora llega el enfado porque me he quedado sin la mitad del tratamiento o más de la mitad y sin dinero. Por suerte tu madre no tuvo complicaciones, ¿no? No. O sea, complicaciones, quiero decir, no. En la salud debido a la intervención. La suerte que no, ella ha bajado muchos kilos y tal, pero... Pero os encontráis, yo entiendo, Ainhoa, en esa situación de que os dicen, ahora búscate la vida, ¿no? Después de haber pagado un dinero. Claro. ¿Reclamasteis el dinero? Sí, nos hemos apuntado a una asociación de afectados de corporación. Entonces, pues bueno, desde esa plataforma pues ha iniciado un proceso judicial, la empresa está en concurso de acreedores y a la espera si se puede recuperar algo, bien, y si no, pues nada. ¿Cómo se encuentra tu madre? Fastidiada. Y... ¿Engañada? Claro, es que te prometen una cosa que no cumplen. Ainhoa, Sí. un caso, uno de tantos casos. Sí. Han reclamado vía judicial, concurso de acreedores, bueno, es... 2 tipos de vías, ¿no? Pueden ser, ¿no? Sí. En la concurso de acreedores, porque sabemos qué tipo de procesos son, ¿en qué puesto están los afectados como Ainhoa para recibir o que les compensen con el dinero que les han dado? A ver, el problema de Ainhoa, en la vía judicial yo creo que es mejor que Julia, igual intervenga Julia. Sí. El tema concursal, claro, primero, Corporación Dermoestética seguro que tiene deudas con los trabajadores, entiendo, deudas con la Seguridad Social, deudas con Hacienda, pues todas esas deudas van primero, quiere decir que tienen un crédito lo que se llama privilegiado o créditos preferentes y posiblemente los créditos que tengan los clientes irán como más abajo en la lista. Entonces, Claro, primero tendrán que tirar de todo, pues si liquidan la empresa, tirar de Hacienda, tal, y si queda algo... Pues para los que les deben dinero. Claro, Ya. los últimos son los afectados. Perdóname, Ainhoa, ¿pagasteis en metálico? Transferencia. Transferencia, se lo pregunto porque puede ser importante a la hora de Eso recuperar, yo no sé si todo, pero parte del dinero. Eso es, ahí está el problema, en cómo se ha efectuado el pago. Una vez que se efectúa un pago en metálico, un pago en efectivo, un pago a través de una tarjeta de débito, que realmente es como un pago en metálico, o sea, es en efectivo, ahí está el problema, que luego para recuperar es muchísimo más complicado y solo nos queda la vía judicial. Entonces, nuestro consejo es que nunca se pague por adelantado nada, que si se paga por adelantado se haga con una tarjeta de crédito que siempre tiene aparejado, suele tener un seguro, unos seguros de pago. Y también otra posibilidad que cabe es realizar un contrato de financiación vinculado al contrato de prestación de servicios principal, siempre vinculado, nada de pedir nosotros por nuestra cuenta, nuestra entidad de crédito, un préstamo para pagar esos servicios. O sea, un préstamo personal, No, vinculado. Siempre vinculado a lo que se Vinculado, debe hacer. sí. Ainhoa,
tu madre, tú, tu familia, ¿cómo sentís y sobre todo qué es lo que más rabia os da? Quiero pensar, ¿el dinero que habéis perdido de momento? ¿El riesgo para la salud? ¿El haberos sentido engañados por unas personas en las que confiabais? Sobre todo, bueno, aparte del dinero, engañados, porque ellos te hacen firmar un contrato. Igual que cuando una persona va a un trabajo, tú firmas un contrato, y te dicen todo muy serio, tú tienes que dejar dinero, tienes que dejar una fianza, y de repente te encuentras que ellos no cumplen su parte. ¿Por qué elegisteis aquello? ¿Por el dinero? ¿Por el costo? ¿El coste, quiero decir? ¿Por qué No, era más a ver, barato? más que nada por eso, porque yo había visto gente conocida que había ido y dijimos, bueno, pues tal, y decidimos pagar así, bueno, porque en ese momento mis padres podían hacerlo y prefirieron antes que financiarlo. Ahora te das, y con lo que ha contado Ainhoa, pues que quizás ha sido un error y haberlo hecho así y haberlo financiado, ¿no? Pero aún así sé que hay gente que, aunque la ha financiado, sigue pagando el dinero y sin tener hecho ni siquiera el tratamiento, porque ha habido gente que ha pagado tratamientos y ni siquiera se les ha realizado. Tenemos a Fernando, que es otro afectado y de manera diferente. Cuando hablamos del escándalo de Vitaldent, que ha sido el más reciente, hay otras clínicas relacionadas con la salud bucodental que también han cerrado, pero en tu caso yo creo que fue una, no sé qué tipo de clínica, pero fue una clínica, una franquicia de estas. Una clínica que era propiedad mía y yo tuve que cerrar, tuve que abandonar. Una de las cosas más importantes que tengo que decir aquí es que los dentistas ya no ganamos mucho dinero. Es más, conozco a compañeros míos que están pasando muchas dificultades. Porque el dato que más relevante para el caso nuestro es que, según el presidente del colegio nuestro, es un dato que lo puede comprobar cualquiera por internet, sobran 2 de cada 3 dentistas en ejercicio. En tu caso, Fernando, tú tenías un negocio, tú tenías una clínica. Sí. ¿Cuándo empezaron a ir mal las cosas? Finales de los años 90. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Vitaldent fue unos clavos en el ataúd de la práctica mía, o sea, de la clínica mía. Vitaldent es algo adicional. Vitaldent es un 7% del mercado dental, aproximadamente. Entonces, lo que ocurrió sencillamente, la plétora profesional. El término clave es plétora profesional. Al aumentar el número de dentistas que hay, dado que somos un negocio que tienes que pagar unos gastos fijos al mes, si no ingresas lo suficiente, no es que ganes menos, es que entras en números rojos. Y el problema que hay cuando entras en números rojos es que la gente, cuando entra en números rojos, o cierra estoicamente como yo, o empiezan a hacer lo que no deben hacer, que es hacer tratamientos que no hacen falta. Pero esa clínica, la apertura de esta clínica, de esta franquicia, ¿de qué manera afectó a la tuya, a tu negocio? Clavos adicionales en el Pero ataúd. quiero decir, ¿ellos con qué competían? ¿Con precios más bajos? ¿Con tratamientos diferentes? Precios no lo sé. nominalmente más bajos. En realidad, tengo aquí una fuente que la tienen en realización, y esto es muy importante que lo vea todo el mundo para que nos situemos en qué estamos hablando. Vale, perfecto. Esto de aquí es el dinero que gasta por término medio cada paciente en diferentes tipos de clínica dental. En las franquicias estas tan baratas y que regalan tantos tratamientos es la barra larga de aquí. ¿Eso quiere decir? Quiere decir que la gente que gasta en franquicias, si quieren aquí tienen ustedes la fuente, por si quieren comprobarlo. Porque No esto muevas está en mucho porque internet. no se va a leer, Sí, si no. lo dejo aquí. Sí. Pueden ustedes comprobarlo. El gasto medio por paciente y la barra larga, que se supone que son 918 euros de media. De media en las clínicas de franquicias o las mercantilizadas, como dirá aquí mi ¿Pero compañero. eso quiere del decir colegio. que hay mucha gente que va a esas clínicas? No, quiere decir que la ¿O persona que hay que mucho entra... tratamiento que se hace en esas clínicas? Lo de tratamiento deberíamos ponerlo entre comillas por un tema que puedo comentar después, porque el tratamiento de algo innecesario es un tratamiento que no debería hacerse. Pero eso se No hace. está- Eso se hace. Yo quiero hablar con, y creo que es pertinente que tú también nos des este dato. Una de las cosas que al surgir el escándalo de Vitaldent, por ejemplo, digo, no es el único el caso de Vitaldent, Fanident, por ejemplo, es otra de las empresas también que tuvo problemas. Yo he escuchado en este programa testimonios de gente que decía que habría, que iban a esas clínicas y les hacían tratamientos que no necesitaban. Totalmente cierto. José Ramón, tú que eres representante de un colegio de dentistas aquí en Guipúzcoa. ¿Eso es cierto? es. Puede ser, eso habría que comprobar caso por caso. Pero yo quisiera recentrar un poco el debate en el sentido de que para los colegios de dentistas, y en particular para el nuestro, lo importante es promover su función en relación a la protección de la salud bucodental de la población. No entramos en precios caros, baratos, no. A ver,
si la protección de la salud bucodental de la población se está haciendo de manera efectiva, no hay nada que decir. ¿Cuál es el problema? El problema es que estamos constatando que están aumentando mucho las reclamaciones de pacientes en los últimos años. ¿Cuánto? Y concretamente... ¿Pero cuánto? Bueno, pues de 2 años, pues del 2014 desde 2013 al 2015, perdón, sí, pues ha subido el doble. ¿El doble? El doble. Pero ese no es, bueno, ese es un dato, pero el dato que es más flagrante es que el número de... tenemos el 70% de reclamaciones, concretamente es el 68%. En el año 2015, de las reclamaciones que hemos recibido en el colegio, vienen de clínicas o bien que no están dirigidas por dentistas, o bien que están dirigidas, que son la mayoría de esos problemas, quiero decir, o bien que están dirigidas por dentistas, pero que realizan una publicidad marcadamente mercantilista. ¿Qué quiere decir eso? ¿Engañosa? Mercantilista, en el sentido de que están basándose en el precio y en la oferta y en no sé qué. Bueno, entonces ese tipo de... Entonces hay una relación de causa-efecto. Entonces estaba comentando que hay, en base a los datos que tenemos, 17 veces más probabilidades de tener que interponer una queja o una reclamación en el colegio, que son los datos que manejamos nosotros, si vas a una clínica de esas. Bien, un momentito porque tengo una llamada esperando y esta persona nos puede contar de qué manera le ha afectado la visita a una de estas clínicas. Él es Josu, es uno de los afectados por la clínica dental Vitaldent. Josu, arratsaldeón. Arratsaldeón. Bueno, antes de hablar contigo yo tengo que decir que el teléfono está abierto para todo aquel representante, para toda aquella persona que se sienta aludida y que puede dar su opinión. Es el 902-540-541. Josu, ¿qué te ha pasado? ¿Qué os ha pasado? Arratsaldeón. Sí, yo hablo un poco en representación de mis aitas, dos personas mayores que son los que han sufrido este caso en concreto. Mi aita y mi ama acudieron a una clínica de Vitaldent en Baracaldo, en el barrio de Santa Teresa, en la zona donde viven ellos, con la intención de que a mi aita le dijeran si era factible con su edad. Esto ocurrió hace como unos 3 años, con unos 83 años. Era posible hacerle una dentadura, una prótesis para la boca, unos dientes, una dentadura postiza que le encajara con estos años. Le dijeron que sí, y dado que tenía el servicio una garantía de X años y siguiendo un programa de revisiones, pues se asumió el hacerlo con el coste que le suponían, que no le parecía excesivo y le parecía pues un tema seguro. Bien. ¿Tuvisteis que pagar por adelantado el tratamiento, la prótesis? Pues lo que le ocurrió con el que pagó por adelantado fue con la segunda prótesis. Me explico un poco. ¿Necesitó otra prótesis? Sí, lo que le ocurrió fue que cuando acudió a hacer este tratamiento, pues vio que no le acababa de encajar completamente, nunca tuvo cómoda esa dentadura postiza. Sí. Fue diciéndolo en las sucesivas visitas que tenía que hacer para seguir con la garantía, hasta que aquello nunca acabó de encajar. Pasado un tiempo, planteó que qué le podría pasar si se hacía una nueva prótesis y se le ajustara, porque le decían que tenía una motivación. Y cuando decidió aceptar esta nueva prótesis es cuando le ocurrió que le dijeron que tenía que pagar por adelantado para recogerla. Pero a ver si lo entiendo, Josu. A tu aita le hacen una prótesis en esa clínica, pero con ese resultado no está satisfecho, no le encaja. Va a la clínica a decir, oiga, señores, que no me encaja la prótesis, le hacen otra, pero tiene que volver a pagarla. Efectivamente, la garantía no servía porque no era un problema de garantía según ellos, sino de la boca de mi padre. Sí, un momento, Josu, José Ramón. Sí, en relación a lo que dice Josu, eso es un tema bastante típico cuando, o sea, problemas puede tener cualquiera, en cualquier clínica. Es verdad que hay muchas más probabilidades de que haya problemas en este tipo de clínicas, ¿no? El tema es que una vez que surgen los problemas, cómo se tratan, ¿no? En un tipo de clínicas y en otras. Entonces ahí, en este tipo de clínicas, y es natural que pase así, hay quien decide no es el dentista que le ha tratado a su padre. ¿Y eso afecta al tratamiento? ¿Cómo? Eso afecta, es decir, quien decide no es el dentista que le trata y eso tiene que afectar
Afecta, por supuesto que sí. afecta. Si hay que repetir el tratamiento, si eso tiene un coste o no tiene un coste, si se hace cargo la clínica o no se hace cargo la clínica, ¿quién decide? En una clínica, digamos, tradicional, decide quien hace el tratamiento, que tiene mayor empatía con el paciente. Vale. Cuanto más lejos estás del foco del problema, más fácil es desentenderte. Y eso es un tema natural, es decir, perdona, es un tema natural. Sí, pero es por modelo de negocio, ¿no? Estamos aquí hablando, por poner un ejemplo distinto, estamos aquí hablando y hay gente que se está muriendo de hambre. Y seguimos hablando aquí. Ahora, si hay alguien que se está muriendo de hambre, que está al lado mío, dejamos todo lo que estamos haciendo y vamos a darle lo que sea. Es un tema de empatía, de cercanía. Cuanto más, y no te digo nada si la cadena, si quien decide está en Madrid, o sea, porque la central está en Madrid. ¿Me quieres decir que en esta clínica, por ejemplo, la de Yosu, no había nada de empatía hacia el problema? No digo que no haya nada de empatía, es que es más difícil que haya la misma empatía que pueda haber en otro tipo de clínicas. Perdóname, eso es natural. Es que tengo a Yosu colgado ahí al teléfono. Sí, perdón. Yosu. Sí, dime. Tengo poquito tiempo, pero ¿me puedes explicar cuál es el follón, el problema que tenéis vosotros, Yosu? Sí, es muy sencillo, porque lo que hay que denunciar no solamente es a las clínicas, en este caso Vitaldent, que le ocurrió el caso concreto a Misaitas, sino la enorme indefensión que tenemos los consumidores, con que hay una distancia demasiado grande entre la idea que nos hacemos de que los consumidores tenemos un derecho y hay una realidad oficial, que en este caso pasa por el servicio de la Organización de Protección al Consumo, bien sea institucional de los ayuntamientos o del gobierno vasco, y la realidad. El caso concreto es que en esa clínica Vitaldent, mi madre, que la pobre mujer no sabía, se parecía ya toreada, cuando tenía que pagar incluso por adelantado la segunda prótesis antes de probársela, habla conmigo por teléfono, porque pues estaban los dos, mis dos progenitores, intentando no ser toreados nuevamente, y la digo yo a ella por teléfono: mira, ama, para quitarte el problema, cógete la prótesis, a ver si esta vez funciona, y coge un impreso de denuncia a la oficina del consumidor, que yo por otras circunstancias había tenido que hacer en otros servicios. Mi madre cogió ese impreso y yo me encargué de la gestión. ¿Cuál fue mi horror cuando me encontré con que, rellenado ese impreso para al menos presentarlo a la oficina que venía en el impreso, que era la oficina de Servicio de Ayuda al Consumidor del Gobierno Vasco en Bilbao, y el presentado en el Gobierno Vasco me dicen que no, que esos problemas tenía que llevarlos al colegio, en este caso de dentistas, y la persona responsable del servicio en Bilbao no me quería casi ni escuchar, que tuve que, digamos, empeñarme para que me oyeran. No querían entender que este era el impreso que mi madre había encontrado en la clínica como un servicio de atención a los clientes. Yosu, yo decía... Yosu, sí, perdón. No, perdóname tú sobre todo, porque sé que es difícil condensar toda esta historia, pero estoy muy limitado de tiempo. Yosu, a mí me gustaría saber si ha terminado ya esta reclamación. Sí, ha terminado en estos días, a raíz de la información pública sobre Vitaldent, que el Colegio de Dentistas de Vizcaya me ha contestado diciéndome que no puede atender una reclamación, puesto que el tema es un tema, digamos, mercantil, y el Gobierno vasco, que me mandó finalmente a entregar la denuncia al Colegio de Dentistas, diciéndome que en todos los comercios que tienen colegio de profesionales, la reclamación del consumidor tiene que ir vía el citado colegio. Vale. A lo cual, yo soy un consumidor, en este caso representando a mis padres, y estoy en blanco. Sí. Yosu, perdóname, lo digo por el poco tiempo que he tenido, pero yo creo que tenemos los datos suficientes y tengo aquí dos personas que están directamente implicadas o que pueden dar alguna luz. Pues encantado de oírles. Es que ricasco, Yosu. Puedes colgar ahora y oírnos a través de la tele. Un abrazo. De acuerdo, muchísimas Yosu, gracias. Gracias a ti. Venga. Tengo un representante de un colegio, en este caso es el de Guipúzcoa, y tengo a Ainhoa Orrantia, representante de una oficina de consumidores. Ainhoa. Sí, Ainhoa. Sí, un segundito, José Ra. Sí que le quería decir a este señor, a Yosu, que las oficinas del consumidor estamos sobre todo para recibir las consultas y canalizar. Hay reclamaciones que sí nosotros tenemos competencia para tramitar, pero hay otras reclamaciones que no. Entonces lo que nosotros hacemos es canalizar esas reclamaciones hacia la vía adecuada y hacia el organismo competente. En este caso sí que es cierto que son los colegios profesionales los que tienen que intervenir y dar una solución
a esos reclamantes. Y ahora le cedo la palabra a Joserra. Es una de nuestras funciones principales, además, y tú ya lo sabes porque de vez en cuando hemos hablado por teléfono comentando. O sea, alguien que tenga un problema como Josu se tiene que dirigir, en principio, al colegio de dentistas del territorio. Entre otras cosas, estamos para eso. Es y una vosotros de canalizáis esas reclamaciones. Claro, canalizamos, pedimos un escrito, pedimos datos, si el problema ha sido sanitario, pues datos de radiografías de antes, de después, pedimos un informe al profesional que ha realizado el tratamiento, etcétera. Lo que pasa que en este tipo de clínicas de las que estamos hablando, esa gestión se complica. ¿Por qué se complica? ¿Por qué? Pues porque pueden haber intervenido distintos profesionales y el que empezó el tratamiento ya no está, hay mayor rotación de profesionales, porque quien decide al final... Pero si reclamas algo, reclamarás a la dirección de esa empresa. Reclamas a la clínica, pero nosotros, ¿a quién te diriges para recibir un informe? Esos informes hay que canalizarlos a través de la comisión deontológica, ¿no? ¿A qué dentista te diriges para que te haga un informe? Cuando han intervenido 4 y uno, por ejemplo, ha emigrado y está trabajando en Finlandia, caso real. Entonces te tienes que dirigir a una persona que es el responsable asistencial sanitario de la clínica, que ese sí es dentista, es colegiado, y con ese tenemos contacto directo y además tenemos autoridad como colegio. Un momentito, que quiero saber qué es lo que opina la gente que está llamando al 902-540-541. Hay mucha que está planteándonos la siguiente pregunta: ¿y por qué son tan caros todos los dentistas? Me vais a contestar enseguida, hemos salido a la calle. ¿Te ha pasado alguna vez contratar un servicio médico, por ejemplo, y quedarte sin él? Pues sí, mira, hace un año me apunté en un centro de estética y resulta que, bueno, lo pagué en el mismo momento la oferta y de la noche a la mañana pues lo cerraron y me quedé sin ello. Pagabas como 100 euros o una cosa así y tenías pues varias sesiones para diferentes tratamientos. ¿Y te quedaste con el pago hecho y sin tratamiento? Eso es. ¿Y has emprendido alguna acción legal o algo? No he ido a ningún sitio a poner denuncia ni nada. ¿Y esto te hace desconfiar de ofertas como esa? Pues sí, a partir de ahora no voy a pagar nada de antemano, prefiero pagar más, pero ir poco a poco, primero ver a ver qué tal funciona y luego ya pagaré. Eso lo estamos viendo continuamente, ¿no? Toda la gente que había pagado los tratamientos por adelantado y que se ha quedado sin tratamiento y sin dinero. ¿Compararía en diferentes sitios para ver dónde...? No, tengo mi dentista de hace muchos años y voy siempre al mismo. Yo, por ejemplo, iría a mi médico de siempre. No me arriesgaría por un tratamiento médico a pagar menos. Que si me ofrecen un precio muy ganga, pues sí que lo miraría. Pero siempre con la desconfianza. Yo pienso que lo barato sale caro y que todo tiene un precio. Cada vez están saliendo más cosas de estos temas de franquicias y, hombre, yo no digo que no sean buenos profesionales, pero al final empiezas a desconfiar, ¿no? Ya se ha dado en las noticias gente que ha ido a no sé dónde que es más barato y luego le hacen cualquier cosa. Hay cosas que tienen un precio y que por mucho que se quiera ahorrar no se ahorra. Igual sí dan buen servicio, pero si es más barato es por algo, por algún lado tienen que recortar y igual no te dan todas las garantías que te puede dar tu médico o otra persona. Si falta dinero y necesitas tratamiento, pues supongo que irás a lo más barato. Hombre, con la crisis todo el mundo mira el bolsillo y si me puede salir más barato, pues mejor. Me gusta mucho el teléfono que está funcionando, bueno, con mucha intensidad hoy, porque la gente coge, llama, opina y pregunta. La mayoría de las llamadas recibidas ahora mismo en la centralita nos cuentan que han tenido muy malas experiencias en este tipo de clínicas. Y resalto lo de en este tipo de clínicas. Nos hablan de franquicias, nos dicen nombres que son algunos de los que hemos comentado aquí. Muy malas experiencias. Pero hablemos de dinero, porque ellos me lo están pidiendo. Y yo creo que sí. Antes, Fernando había dicho, los dentistas ya no ganábamos tanto como antes, o quizás tanto como se dice, ¿no? O estamos en pérdidas. O estamos en pérdidas. La gente dice y pregunta, ¿por qué es tan caro ir al dentista? Muchos guipuzcoanos, José Ramón, nos dicen que se van a Francia porque es mucho más barato. Y ahí quería estar. Y fíjate tú qué curiosidad, que en Francia, no sé si lo sabéis, pero la publicidad en los centros dentales está prohibida. No hablo de publicidad mercantilista ni nada. La publicidad sanitaria en general está prohibida y además es importante, quiero decir que es más caro o más barato el dentista. La percepción es que el tema ahora pues está abaratando mucho. Creo que lo que está haciendo muchísimo daño es el tipo de publicidad que se está haciendo.
Es decir, yo veía, no sé si os fijasteis con el tema de la sanidad es costosa. Se estima que en Euskadi el gasto anual en tratamientos dentales es de unos 300 millones de euros. El presupuesto de Osakidetza, de Sanidad Pública, el año 2015 fue de 2.500 millones de euros, casi 10 veces más. A nadie se le ocurre decir, es que la Osakidetza es caro, hay que recortar, hay que bajar a 1.500, eso sería una barbaridad. Pero hay mucha gente que me está diciendo debería ser pública. La salud bucodental encantados. debería... Pero lo puede cubrir con esos gastos. A mí hay algo que no me cuadra. 300 millones de euros es el gasto de la sanidad, cuesta... de la salud bucodental. Sí, pero, decidme, por favor, y luego ¿cuesta tanto un tratamiento? A nosotros nos cuesta, nosotros pagamos. Subir la persiana de una clínica sin hacer nada cuesta entre 2.500 y 5.000 euros al mes. ¿Un empaste cuesta lo que se Pues cobra? si no es el empaste, es que el empaste no sirve para nada. Usted puede comprar un cartucho de empaste, no le sirve para nada. Lo que hay que hacer es diagnosticar. Si hay caries, quitar la caries, seguir una serie de procedimientos y todo eso en un local que tiene unos gastos fijos. Entonces, el coste, los números rojos con los cuales empieza una clínica son 2.500, 5.000 euros al mes de números rojos que hay que subir por ahí encima para ganar algo, si se gana. Pero por el mantenimiento de la clínica, pero del fíjate, negocio. Fíjate, Claudio, lo que pasa, lo que se está transmitiendo a través de cierto tipo de publicidad es... hablaba del diagnóstico. El diagnóstico es, yo no soy dentista, pero trato con los dentistas todos los días, con el tema de las reclamaciones. El diagnóstico, todos me dicen que es de lo más importante de un tratamiento. Y ahora lo que está de moda en un tipo de publicidades es el diagnóstico gratis. Entonces yo me fijé, me llamó mucho la atención el tema de Funident, no sé si os disteis cuenta, entrevistaban a los pacientes. Yo estoy mirando cuando salió el tema de Funident, qué tipo de publicidades hacían ellos. Bueno, pues era diagnóstico gratis, 70% de descuento porque este mes tiene R, por lo que sea, por un montón de cosas en ese sentido, ¿no? ¿Dónde está la trampa? Bueno, entonces luego hablabas con los pacientes, hablaban los pacientes y decían, yo pagué 4.000 euros por adelantado, yo 6.000, yo 7.000. Al final te lo están vendiendo como que todo es gratis, que hasta da vergüenza cobrar una primera visita a un diagnóstico, cuando no tenía por qué dar, y luego ¿qué está pasando ahí? Pero ¿no? es un coste razonable, la salud... es decir, ¿es un precio razonable de los dentistas aquí en Euskadi? Cobrar 60 euros por una limpieza o 100 euros por un empaste es lo que debería ser. No, o sea, a ver, Claudio, sería razonable. Al final depende de las consecuencias que traiga eso. Si al final no hay consecuencias en la salud de los pacientes, pues vale todo. Pero el problema es que las hay. Hombre, yo creo que es también muy importante, soy paciente, soy cliente y también es la confianza que puedes tener en el profesional y el trato que debes recibir. Fíjate lo que pasa en Francia. Yo creo que es muy importante, José Ramón, lo que has dicho tú, que en este tipo de negocios quien decide no es la persona que te está tratando, ¿no? Mira, la cercanía un caso real, hablando de eso y que enlazando con lo que decía Josu, caso de hace poco, en una clínica Vitalden. Pues es un tratamiento que los propios dentistas de la clínica reconocen que no ha sido realizado correctamente y, por tanto, pues que el paciente tiene razón en reclamar. Entonces, respuesta de la dirección de la clínica, que denuncie. Madrazo. Que denuncie. Sí, es verdad. Y denunciar no quiere denunciar nadie. A nadie le gusta. Bueno, y sobre todo denunciar tienes que hacerlo en la vía civil y además la vía civil tiene unos costos añadidos frente a otras jurisdicciones. Y posiblemente va a ganar. Yo lo que creo que aquí el tema... Permitidme, porque antes, y además así lo pensamos, el teléfono está para todas aquellas personas que se puedan sentir afectadas o aludidas con lo que estamos diciendo aquí. Bueno, pues tengo a Luis Manuel, que es abogado. Yo no sé si en parte de algunas de las franquicias o de empresas que aquí hemos citado, de Vitalden. Luis Manuel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Eres abogado imagino, de algunas de las clínicas afectadas por este problema? Sí, de algunas de las clínicas franquiciadas de Vitalden de aquí de Euskadi. Sí. De aquí de Euskadi. ¿Querías puntualizar algo? ¿Querías comentar algo? Bueno, querría puntualizar muchísimas cosas de las que se están diciendo. A ver. Muchas de ellas que las interpretamos claramente en un tono pues muy marcadamente difamatorio y plagadas de falsedades o de medias verdades, desde luego, cuando menos, ¿no? Por ejemplo. Lo primero que queremos decir es que lo primero que ya manifestamos también cuando salieron las noticias relativas a toda esta situación que se genera con Vitalden, que hay que distinguir claramente pues la situación que afecta a las clínicas franquiciadas, que no están siendo ni objeto de investigación ni están siendo objeto de ningún tipo de afectación y que están
están funcionando con total y absoluta normalidad desde el primer momento. No han dejado de prestar un solo tratamiento, están atendiendo a todos sus pacientes con total regularidad y no se ha dado ninguna incidencia en ese sentido en las clínicas que a nosotros nos compete, ¿no? Por otro lado, me parece muy llamativa la postura que están adoptando el presidente del Colegio de Odontólogos de Guipúzcoa, que está adoptando pues una postura claramente partidista en favor de una parte del colectivo de odontólogos, cuando él, como presidente del colegio, debiera de claramente representar y defender los intereses de la totalidad del colectivo. Luis Manuel, no sé si me estás escuchando, perdona. Sí. Si me has escuchado bien, yo he hablado de los problemas que acarrea un tipo de organización de clínicas y un tipo de publicidades, sean realizadas por esas clínicas o sean realizadas por clínicas tradicionales dirigidas por dentistas. No estoy hablando del Vitaldent de turno, estoy hablando de dos factores, que sumados hacen que lleguemos al 70% de reclamaciones. Un momento, Luis Manuel, y lo vas a entender perfectamente, y yo, si acaso, me parece más interesante emplazaros para que esto lo podamos debatir de otra manera, José Armando. Le invito a Luis Manuel a que hable conmigo fuera del plato y que vea los casos que gestionamos nosotros de ese tipo de clínicas, que los vea, que los conozca. Sí. Le voy a dar un dato, si me lo permite. Sí, le voy a adelante. dar un dato. Le voy a dar el siguiente dato. En las clínicas que yo conozco y en las que yo tengo conocimiento directo, en estas clínicas, en 16 años, la más antigua de ellas, se han tratado a más de 30.000 pacientes, y le voy a decir el número de casos judiciales que ha habido en esos 16 años con esos más de 30.000 pacientes. Le voy a decir dos. Sí, y le voy a decir Estoy de acuerdo, Luis Manuel. dos casos judiciales. Y le voy a decir cuántos de esos casos se han ganado es decir, se han perdido por la clínica. Ninguno. ¿Y por qué, en 16 años. Denuncia tampoco la gente? Nadie tiene ganas de denunciar, nadie tiene ganas de gastar dinero, tiempo y salud en denunciar. Es que las manifestaciones que hace, del mismo modo que ha manifestado usted, que me parece muy llamativo y muy grave, que diga simplemente de una manera tan alegre que cualquier paciente o cualquier persona que acuda a una clínica dental franquiciada tiene muchas más posibilidades de tener un problema. No he hablado de una clínica dental franquiciada, he hablado de clínicas dentales, perdón. Y rotundamente falso. Perdón, he hablado de clínicas dentales dirigidas por personal que no es dentista y de clínicas dentales dirigidas por dentistas y que hacen un determinado tipo de publicidad, que es muy distinto. Sabe, y debe saber, y lo que debe hacer es tranquilizar a todo el mundo, en el sentido de decir que todo el mundo que acude a una clínica dental, sea franquiciada o no sea franquiciada, está atendida por profesionales colegiados con todas las garantías. José Ramón y Luis Manuel me van a entender. Perdón, Luis Manuel, y para terminar. Perdóname, José Ramón, tiene que ser muy breve. Es que si no, va a nos ser muy vamos a breve. enzarzar en un debate que yo os emplazaría voy a poner un en otro ejemplo que va a momento. entender todo el mundo. Hay un debate en la calle en el tema del fútbol, es Messi rinde más con el Barça que con la selección argentina. Eso pasa siempre. Cada vez que hay un mundial, ¿y por qué en el Barça juega de una manera y la selección argentina juega de otra? Bueno, pues porque es una organización distinta y él es el mismo. Bueno, pues eso, ya Luis está. Manuel, perdona por tener tan poco tiempo. El representante del Colegio de Odontólogos de Guipúzcoa, pues le ha hecho una invitación para poder aclarar algunos de los puntos fuera del programa. Y si tuviésemos... Eso sería indudable, que habrá que aclararlo, sí. De acuerdo. Yo agradezco la llamada de todas formas. Luis Manuel, gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Y gracias a todos los invitados que habéis estado aquí. Muchísimas gracias. Un aplauso para ellos.